buenas tardes, les hablamos desde el atrio de la parroquia de San Germán de Constantinopla. Perdón porque a lo mejor sentís ruidos de calle, porque estamos justamente en la entrada desde la acera de San Germán, aquí en la Vicaría Octava de Madrid, y vamos a hablar un poco sobre el jubileo del año 2025, jubileo ordinario. ¿Qué es el jubileo? Todos oímos hablar un poco ahora a niveles eclesiales o algo de que estamos viviendo en el año 2025 un jubileo que el Papa Francisco en Roma, el día de Nochebuena, en la Misa del Gallo, hizo la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. A los días siguientes se hicieron las aperturas de las diferentes basílicas romanas, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, la cabecera o catedral de Roma, y Santa María la Mayor, el principal santuario mariano de Roma. Pues estos cuatro santuarios que durante muchísimos siglos han venido desempeñando esta labor para acogida de peregrinos que llegan a la ciudad de Roma, siempre tenemos presente solamente ir a San Pedro. No, Roma es mucho más que eso. La ciudad de los apóstoles ofrece muchas oportunidades y muchos lugares donde nos podemos relacionar con los lugares santos. Y esto es lo que la Iglesia ha querido aprovechar en este año. ¿Por qué se le llama Año Santo Jubilar y por qué se le llama Jubileo Ordinario? Bueno, pues son los que se convocan en la Iglesia desde hace más de 6 siglos, cada primeros 50 años. Tiene una base bíblica, o sea, la base que se habla en los libros de Moisés, o sea, en los libros en el Pentateuco, en la base de la Biblia, acerca de la remisión y el perdón en un año jubilar, que era lo que conocemos de la Biblia, los 7 veces 7, 49 años repetidos, ciclos de 7, y el año 50 dejar descansar la tierra, dejar que todo completamente volviera un esclavo a su origen, recuperar la libertad, un extranjero que viviera oprimido en una tierra de peregrinación que pudiera volver a su tierra. Eso era lo que era un año jubilar en el nivel bíblico del Antiguo Testamento. La Iglesia, queriendo hacer homenaje a esto y desde toda la gracia que la Iglesia misma tiene para poder alcanzar estas comunicaciones de lo que Dios nos da a los hombres, estableció estos jubileos ordinarios que se hacían cada 50 años. Después, como en 50 años era difícil a veces que una generación llegase a vivir 50 años cuando el nivel de vida era mucho más escaso que el de ahora, a veces se vivía en aquellos años de finales del medievo, pues sencillamente 30 y tantos, 40 y tantos años, pues la Iglesia estableció que los jubileos se hicieran cada 25 años, un año más corto de vida, pero también es un periodo largo. Por ejemplo, entre quienes nos podréis estar viendo cuando se emita este programa, podéis recordar que en el año 2000 San Juan Pablo II convocó un jubileo donde la Iglesia pidió perdón por todos los errores del pasado, donde se convocaron a los jóvenes en Roma, los sacerdotes, los obispos. Pues ese jubileo era el jubileo ordinario del año 2000, que tuvo un carácter extraordinario porque eran los 2000 años del cristianismo y porque Roma se preparó durante muchísimos años para acoger aquel jubileo. Pues esta es la experiencia de aquel año 2000, de aquel cierre del siglo XX y entrar en el siglo XXI, y esta es la primera experiencia de un jubileo en el siglo XXI, 25 años después. Por lo tanto, como es ordinario, nos tocará ahora en el 2050, y muchos, que los que seamos mayores nos acordaremos, en la época de San Pablo VI, en el 1975, 25 años atrás del 2000 y 50 desde ahora, tuvimos el jubileo ordinario anterior. ¿Por qué se le llama ordinario? Por esto, porque está pautado cada 25 años. Esto lo convoca el Papa, lo hizo en mayo del año pasado con una bula papal donde nos dice que sencillamente estamos todos llamados a vivir este año extraordinario de gracia en el Señor desde un lema que está tomado de la Carta de los Romanos en su capítulo 5, versículo 5, que es: la esperanza no defrauda. Aquella enseñanza que Pablo le decía a los cristianos en tribulación en la Roma imperial de la época posterior a Jesús, y que nosotros ahora lo vamos a vivir cada uno en nuestras realidades allí donde estemos. Los jubileos, cuando el Papa los convoca, casi siempre se hace mediante esto, una encíclica, una bula papal, un documento de carácter apostólico donde se realza la importancia que tiene en la Iglesia, pues esto consecutivamente, aunque sean periodos largos, ya como dijimos de 25 años, de 5 lustros, convocar un jubileo ordinario.
De este año 2025, como bien decimos, el primero ahora ya entrados en el siglo XXI y en el tercer milenio, remarca un poco la importancia que se da en la Iglesia a todo lo que es la vivencia del cristiano de las raíces de su fe. ¿Qué vamos a hacer en un año jubilar? Pues desde nuestra condición de cristiano, porque es fundamental, un jubileo está hecho, decimos, para toda la humanidad, para todo el mundo, pero no, el jubileo está hecho para las personas que han recibido en algún momento en su vida el bautismo. Todos los que somos cristianos, estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, tengamos la lengua, las costumbres que tengamos, estamos llamados a vivir este jubileo. ¿Qué es importante? Pues desde nuestra condición cristiana bien sabemos que está el arrepentimiento como parte de lo que tiene el cristiano por aquello que se nos pega en el andar del camino de todas las faltas que hemos cometido durante nuestro diario desempeño, durante toda nuestra vida. Y aquí, cuando vamos a empezar a hablar de lo que es el desempeño de la vida cristiana, no hablar de ello, sino cuando vamos a hacer hincapié en que nosotros tenemos la necesidad del perdón, esta es la base de un jubileo. Tenemos que pedir perdón como cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, pero de una manera puntual. La Iglesia publica unas guías para vivir cada jubileo. Se han publicado recientemente por los dicasterios pontificios, donde se nos explica que sencillamente estamos llamados a vivir este año con una gracia especial desde nuestro deseo de conversión, desde nuestra petición específica de vivir cristianamente nuestra vida, pedir perdón por todo lo que hemos cometido de mal y acercarnos como tal al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la penitencia, al sacramento en el cual somos liberados de todas nuestras faltas. Pero aquí es donde viene lo que muchas veces no se entiende de un jubileo cuando se dice cómo se ganan pues las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia y de qué manera se recibe plenariamente? Pues una indulgencia es por la facultad que tiene la Iglesia, dada por Jesús a Pedro y a los apóstoles, aquella que tiene desde el perdón a alcanzar y obtener el perdón de los pecados de una manera completa. Aunque vayamos a un acto de celebración penitencial en una iglesia, que es un acto grupal donde todos vamos a responder, sí, yo deseo renunciar al mal, a Satanás, a todas sus obras, y sí, yo confieso mi fe en Dios único, en Jesucristo y en la iglesia, se nos pide que aunque hayamos participado en un acto grupal de sacramento de reconciliación, tenemos que ir cada uno individualmente a nuestro acto particular de confesión por nuestras propias faltas. Y esto es lo que se une como indulgencia plenaria a lo que la Iglesia nos pide, porque cuando vamos al sacramento de la confesión, si en ese mismo día, antes de la confesión, nos preparamos diciendo que quiero ganar el jubileo, porque es importantísimo que yo quiera ganar la indulgencia viviendo el jubileo de tal manera que yo lo asuma, pero de tal manera que lo quiero vivir a nivel individual como parte de la Iglesia, un eslabón más de una gran cadena de la que soy yo dentro de la Iglesia. Pido perdón por mis propias faltas, pido perdón por las faltas mías que afecten al desenvolvimiento comunitario de la Iglesia y estoy ofreciendo la Eucaristía que viene después por la reparación de todas esas faltas que me han sido perdonadas y pidiendo por aquellas intenciones, como hacemos en el Rosario, como hacemos en muchas devociones particulares, por las intenciones del Santo Padre. Acercamos al sacramento de la reconciliación, confesión, sencillamente estamos poniéndonos, limpiándonos ante Dios de todas esas faltas que nosotros tenemos y lo hacemos a nivel individual, aunque hayamos participado, como decíamos previamente, en una celebración comunitaria de la penitencia. Aquí lo que vamos a hacer es ofrecer el deseo de que yo quiera ganar el jubileo y ganar estas indulgencias plenarias que el jubileo concede, y ahora diré qué es lo plenario, viene de la palabra pleno, total, de abarcarlo todo, con el deseo de
poder obtener el perdón de mis pecados y la satisfacción de que la culpa que ellos engendran, o sea, la pena que engendra el pecado, que es lo que decimos que pagaremos en el purgatorio, lo que no podemos, o sea, se nos perdona el pecado, pero nos queda la pena, la mancha de aquel pecado, que es lo que decimos que purgaremos para llegar totalmente limpios ante Dios, con su luz, con su misericordia y con la gran justicia de Dios en la que creemos. Pues cuando hacemos esto, ofreciéndolo en una Eucaristía, ofreciéndolo por las intenciones del Santo Padre, pensando en toda esta dimensión global que tiene la Iglesia como comunidad cristiana peregrina por esta tierra y militante en el medio del mundo en el que vivimos, nos unimos con la Iglesia purgante, porque podemos hacerlo no por nosotros mismos, sino por aquellos cristianos que nos han precedido, familiares nuestros, amigos incluidos, personas conocidas que sabemos que han fallecido y por las que pedimos en cada intención y en cada misa siempre se pide por las almas del purgatorio. Pues nosotros, aparte de ofrecer esta indulgencia plena por nosotros mismos, por nuestros propios pecados, por nuestra propia falta, podemos ofrecerlos por las almas del purgatorio, pero no de manera global. Lo podemos hacer pidiendo globalmente por ellas, por supuesto, pero en cada intención particular de los 365 días de este año 2025 podemos ofrecer la propia penitencia por el pecado personal y ofrecer la misma intención, comunión, confesión, intenciones del Santo Padre, particulares de la Iglesia, o sea, generales y particulares de la Iglesia, pero intenciones del Papa por toda la Iglesia, por un alma que nosotros conozcamos, mi padre, mi abuelo, aquel padrino que ya no tengo a mi alrededor, un hermano, alguien que quise mucho, mi esposa si ya estoy viudo, mi esposo si ya estoy viuda. Todas esas personas también pueden alcanzar este jubileo. Por eso es una fiesta tan extraordinaria dentro de que se le llama ordinaria dentro de la Iglesia. Y esto es lo importante que nos quede a todos y cada uno de quienes nos ven. Aunque estemos en casa, aunque estemos enfermos, aunque estemos ya ancianos y no podamos movernos, que necesitemos de la ayuda de otros, yo puedo ofrecer, primero que nada, mi propio sufrimiento. Si soy de las personas que estoy en casa y viene un sacerdote a verme, a traerme la comunión, un ministro laico de la Eucaristía, por el propio sacerdote, pues decir, quiero ganar el jubileo, quiero ganarlo de una manera perfectamente plena, como lo hace la Iglesia desde mi condición de postración. ¿Y cómo lo hago? Pues ofreciendo sencillamente un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hay montones de obras que también la Iglesia nos permite, que son obras de misericordia, que le vale a cualquier persona que estemos activos, que vayamos ahora a ayudar en un comedor a repartir una comida para una persona que necesite de ello. Podemos ir a la iglesia a rezar el rosario, podemos ir a una capilla del Santísimo para poder alcanzar lo que necesitamos de una obra que estamos ayudando a alguien, una obra caritativa. Esto también es parte del jubileo que se gana plenamente este año. Pero yo no puedo asociar que voy todos los días a un comedor a dar comida, lo cual es una obra de misericordia, a ganar el jubileo si plenamente no me he puesto en la disposición individual y en mi oración personal ante Dios de que quiero ganar el jubileo ofreciendo ese acto de misericordia. Y esta es la diferencia entre lo que hay en ofrecer una acción caritativa de las que siempre hacemos, visitar a un enfermo, ir a cumplir en un tanatorio con un amigo que ha muerto, ir a un entierro, sencillamente atender a una persona que está sola, hacerle la compra a la persona de la escalera que no puede cargar con la bolsa. Ese tipo de cosas, si las asociamos con el jubileo, tenemos plenamente ganado el jubileo. Y esta es la extraordinaria capacidad que tiene algo que la Iglesia le llama ordinario, pero que se hace cada 25 años. Bueno, comentábamos antes de que el Papa el día 24 y después los días siguientes a Navidad se fueron abriendo las diferentes basílicas romanas. El 24, en la misa de Nochebuena, se abrió la puerta santa de la Basílica de San Pedro. ¿Hay una puerta santa en cada catedral, en cada iglesia en el mundo? No. Le llamamos apertura del año santo, diocesano y jubilar, porque se hizo el domingo siguiente a la celebración, o sea, el domingo de la Sagrada Familia, el 29 de diciembre, en cada diócesis del mundo, se abrió cada obispo, cada titular, cada ordinario de cada una de estas circunscripciones eclesiásticas, abrió a la apertura del año santo en su diócesis. No una puerta santa, no hay una puerta santa en la Catedral de la Almudena. Todas las puertas de todas las iglesias son santas, lo sabemos, pero no hay una puerta santa habilitada para el jubileo en cada catedral. Son las de los santuarios que en Roma se abrieron, o sea, los que decíamos antes, los cuatro: la Basílica de San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letral, Catedral de Roma, y la Basílica de Santa María la Mayor. Y el Papa quiso abrir una para que veamos
necesitamos lo que decimos de la iglesia, salir de las catacumbas e ir a la periferia. Abrió en una cárcel romana por primera vez una puerta santa. Claro, hay muchas cárceles, decimos, los otros presos pueden, los otros que están en un hospital pueden ganarse el jubileo. Claro que puedo sin tener que pasar por ninguna puerta, sencillamente con las intenciones del jubileo, con querer ganar el jubileo, con desde mi condición de internamiento, de lo que fuera, ofrecer ese Padre Nuestro, esa Ave María y Gloria, las intenciones del Papa y cuando pueda la confesión y la comunión. Están establecidos para quienes podemos movernos con habilitación para ello, que una semana antes o una semana después, incluso 20 días antes o 20 días después, para las personas que tengan alguna disponibilidad limitada para ello, poder hacerlo. Pero aquí en Madrid tenemos abierto por nuestro cardenal José Cobo en la misa del día 29 de diciembre en la Sagrada Familia la apertura del Año Santo, que se cerrará el año que viene, el 1 de enero. En Roma siempre se hace unos poquitos días antes y unos poquitos días después. Su Santidad lo abrió el 24 de diciembre en Roma del 2024 y estará hasta el 6 de enero de 2026. Ese día se cerrará el jubileo para todo el mundo, pero en las diócesis de todo el mundo se cerrará el 1 de enero del año que viene. Por lo tanto, en la fiesta del Año Nuevo de Santa María, Madre de Dios, y del Niño Emmanuel, nosotros podemos sencillamente a lo largo de los 365 días, hoy estamos a día 13, 352 días que nos quedan del año 2025, los tenemos para poder ganar un jubileo y para hacerlo de manera extraordinaria, haciendo algo extraordinario en mi vida, aunque sea un jubileo ordinario. ¿Por qué hablo también? En algunas diócesis, por ejemplo, yo estuve en Galicia en Navidad y los obispos tienen capacidad para algún santuario de peregrinación, alguna basílica o algún santuario mariano, se convierten también en lugares para peregrinación y para poder obtener el jubileo. Es importantísimo que sobre todo lo que pensemos es que nuestra disposición, nuestra disponibilidad, nuestro deseo de ofrecer el acto que estamos haciendo en nuestra confesión, en nuestra Eucaristía, en nuestra petición particular y devocional por las intenciones del Papa, que sean fundamental como el granito que estamos poniendo nosotros para ello. Obras de misericordia asociadas al jubileo, pues lo que decíamos antes, rezar simplemente un rosario, la devoción más extendida marianamente, acudir a una hora santa, acudir a ver al enfermo, al vecino de al lado que no voy a ver, lo puedo ofrecer como una obra de misericordia. El leer la Biblia, el recitar una oración, el recitar, por ejemplo, el Ataquistos, una oración antiquísima de la Iglesia que este año celebra 1700 años del Concilio de Nicea, donde nos hacemos los cristianos lo del Dios Trinitario, pues sencillamente el recitar esta oración, que la podemos encontrar en cualquier librería cristiana, hoy en día buscando por internet lo encontramos. Con este tipo de devociones nos unimos al espíritu de toda la Iglesia para vivir un santo jubileo y sobre todo que los cristianos en este año podamos purificarnos de todas las faltas, de todos los males, de todas las manchas en las que circulamos en este mundo para sentirnos verdaderamente como hijos de Dios, preferidos por su misericordia, como decíamos ayer en la fiesta del bautismo del Señor, y haciéndolo de una manera en la que mi participación en el jubileo se convierta en extensión para mi hermano, para aquel que no cree, para aquel que fue creyente y ahora dice que dejó de creer, para aquel que está alejado de la Iglesia, para aquel que tiene una rabieta en contra de la Iglesia. Pedir por todos y cada uno de nuestros hermanos. No puedo ganar yo el jubileo por otra persona que está viva, que tiene disposición para hacerlo, pero puedo pedir por ellos para que Dios mueva su corazón a que ellos mismos lo hagan. Yo lo puedo hacer por mí mismo todas las veces que quiera y por todos los difuntos, pidiendo por ellas de manera global, por las ánimas del purgatorio, pero pidiendo de manera particular todos los días. Si no quiero ganar otra indulgencia por mí, pero quiero ganarla todos los días haciendo una simple comunión por un alma del purgatorio, le pongo nombre y apellido a las personas que yo conozco, padrinos que ya hayan fallecido, mis abuelos, mis bisabuelos, a quien yo haya conocido que quiera poner, a un vecino que quise mucho, a un compañero de trabajo que quise mucho y ha fallecido. Por todos y cada uno de ellos tengo un rosario mucho más grande que los 50 misterios y que cada piedrecita para poder poner delante de Dios el nombre de una persona que necesita llegar hasta Él y encontrarnos todos algún día en esa iglesia triunfante de la que todos formamos partes desde el día del juicio final.